Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Gusto saludarles en el nombre de Jesucristo, hoy compartiendo nuestro tiempo devocional bajo este tema, lo que otros piensen. En la historia de la Unión Americana quedó marcado un momento en que una famosa estrella de la Gran Ópera Metropolitana de Nueva York fue invitada a un desayuno presidencial al cual asistió el presidente de los Estados Unidos y todo su gabinete, representantes del Senado, de la Corte, del Congreso, y ante todos ellos ella declaró claramente su fe en Jesucristo y lo hizo con mucha valentía y sin vacilar. También lo han hecho otros jugadores de importantes ligas deportivas en Estados Unidos, como la NBA, como jugadores de béisbol, y en momentos especiales, en momentos cumbre de su vida, ante las cámaras de la televisión y ante el mundo, han declarado también con valentía su fe en Jesucristo. Sin embargo, encontramos personas que en momentos cumbre de su vida han vacilado ante tal situación, ante tal oportunidad de declararse como seguidores de Jesucristo, y el temor a lo que piensen los demás ha invadido su vida en ese momento y se han cohibido de hacer tal declaración con valentía. Y cuando vamos a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versos 57 en adelante, encontramos aquella tremenda historia cuando vinieron a arrestar a Jesús en frente de sus discípulos, y allí estaba el apóstol Pedro. El apóstol Pedro conocía y amaba a Cristo en su corazón, pero cuando se presentó la oportunidad de identificarse al aire libre como un seguidor de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Ciertamente comenzó a seguir a Jesús a la distancia. Y es bueno resaltar el contraste que existe entre Pedro y Cristo precisamente. ¿Quiénes acusaron a Cristo? Bueno, a Cristo lo acusaron los principales sacerdotes y el Sanedrín entero. ¿Quiénes acusaban a Pedro? Eran simplemente dos mujeres del pueblo, dos mujeres que lo habían encontrado en aquel momento, en aquel lugar específico donde Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Y nos damos cuenta al leer esta historia que la respuesta de Cristo ante aquellos que lo acusaban fue muy diferente a la respuesta de Pedro. Si vamos al versículo 64, encontramos la respuesta de Jesús de la siguiente manera. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué palabra tan contundente, qué respuesta tan contundente de parte de Jesús. Pero miremos ahora la respuesta que dio Pedro ante aquellas mujeres que lo acusaban de ser un seguidor de Cristo. Dice el verso 71, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. El detalle principal en toda esta historia es razonable a través de una pregunta. ¿Qué hace que las personas vacilen ante tal oportunidad de presentarse como seguidores de Cristo? Yo creo que antes de la resurrección de Cristo, el apóstol Pedro tenía un concepto demasiado humano de la misión de Jesús. Y como resultado de la resurrección, el apóstol entendió por qué vino Jesús a la tierra. Después de la resurrección entendió que Cristo es el Mesías que debía sufrir por nuestros pecados y levantarse de nuevo para nuestra justificación. Y ese fue el mensaje que precisamente predicó el apóstol Pedro días después. Y antes que hubieran transcurrido 2 meses, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se puso en pie entre los discípulos para presentar con valentía la defensa de la fe cristiana. Y aquel poderoso sermón tocó el corazón alrededor de 3,000 personas que se convirtieron aquel día y se reconciliaron con Jesucristo. Y esta historia nos muestra cuán importante es estar seguros de nuestra fe en Jesucristo. Una cosa es mirar a Jesucristo de una manera literal, sin entender su misión, su ministerio,
por qué vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios, y otra cosa es entenderlo en lo profundo de nuestro corazón, después que realmente el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, es que podemos entender el valor de Jesucristo en nuestra vida, pues Él vino para reconciliar al hombre con el Padre y para borrar nuestros pecados y nuestras maldades y poder heredar la vida eterna. O sea que después que realmente nos hemos convertido como seguidores de Cristo y hemos entendido la veracidad de su ministerio, es que podemos dar testimonio fehaciente y con valentía donde quiera que nos encontremos de que somos seguidores de Cristo. Amado hermano, amigo que me escucha, esta mañana te exhorto a que evalúes tu vida y consideres si realmente eres un seguidor de Cristo y si realmente estás dispuesto a donde quieras que vayas, mostrarle al mundo con valentía, con honor, con gallardía de que eres un seguidor de Cristo. Y ciertamente te puedo asegurar de que cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, nunca se avergonzará de ti. La Biblia hace un énfasis tremendo en mostrar que Pedro era un discípulo valioso en el equipo de Jesucristo. A pesar de que en un momento vaciló en su fe, después entendió quién era Jesucristo y lo representó con valentía y con honor. Que también nosotros lo podamos hacer como el apóstol Pedro. Padre, gracias en esta mañana. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por haber nacido en nuestros corazones. Te damos las gracias por haberte revelado a cada uno de nosotros, Señor, y que al igual que Pedro te representó ante las multitudes con valor, también nosotros podamos hacerlo en nuestros tiempos, en nuestros días y ser discípulos tuyos, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.